Bueno, muy buenos días a todos y a todas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, aquí me apetecía hoy grabaros un vídeo sobre cómo dejar de arrepentirte, ¿vale? Cómo yo dejé de arrepentirme hace 2 años y quiero transmitirte cómo yo fui capaz de hacerlo para que tú también puedas ser capaz de hacerlo. Deja de arrepentirte para que al final puedas empezar a sentirte bien, ¿vale? Porque una de las razones por las que tienes ese dolor lumbar, esa hernia discal, es porque no te sientes bien contigo, ¿vale? Y tienes que empezar a dejar de arrepentirte de todo aquello que te hace sentir mal, porque las emociones están interrelacionadas con tu dolor, con tu lesión. Me da igual que tengas una hernia discal entre el E4 y el E5-S1, que tengas un dolor lumbar o que tengas una estenosis de canal, que sí, también las estenosis de canal, sobre todo las que son leves a moderada, también se recuperan, ¿bien? Porque por aquí también hay gente que me sigue con estenosis de canal y quiero que sepáis que los ejercicios no son los mismos para una hernia discal que para un dolor lumbar, que para una estenosis de canal, pero esa estenosis que son más, las más leves, de leves a moderada, sí que tienen un 80% de éxito con ejercicio, ¿vale? No he hablado nunca de esto, pero sé que hay una persona aquí que me sigue mucho, Víctor, si no me equivoco. Y Víctor, quiero que sepas que si tu estenosis es de leve a moderada, claro que tiene un 80% de éxito si creamos un programa de ejercicio adaptado a ti, si cambias tu forma de pensar, si cambias tu forma de tu alimentación, tus hábitos, bien, y tus pensamientos, ¿vale? Tus pensamientos negativos son los que te están haciendo pues que tu dolor aumente, porque no eres capaz de romper ese círculo, ese ritmo hipnótico del que vamos a hablar hoy, y por eso tiene atrapada a mucha gente con dolor lumbar, con hernias discales, que lleva años y años con dolor, a pesar de que se están medicando, porque tienen un ritmo de hábitos de pensamiento en automático que no les deja ver más allá de, no sienten que pueden recuperarse, no sienten que pueden vivir sin dolor, porque porque hay el software mental que tienen, sí, sus pensamientos, el software que tienen, digamos, como que básicamente hay que cambiar tu mentalidad, ¿vale? Tienes que cambiar tu mentalidad, y eso es lo más importante, porque ya aparte del ejercicio, ¿vale? Digamos que hay que tratar el dolor en todas las áreas, la parte física, la parte emocional, la parte de mentalidad, la parte de hábitos de alimentación, la parte espiritual, y cuando abarcamos el dolor crónico o no crónico, bien, dolor agudo, es un dolor de menos de 3 meses, o un dolor crónico, cuando ya una persona lleva más de 3 meses con dolor, ahí es donde hay un hábito de pensamiento que vas en automático, y ese hábito de pensamiento es el que te tiene atrapada en tu dolor crónico, porque tú te crees que tu dolor crónico no te puedes recuperar ese dolor crónico, porque llevas tantos meses y tantos años con ese dolor y has probado de todo y nada te ha funcionado, que tú te crees que ya eso es para toda la vida. Pero es una creencia, ¿vale? Es una creencia. Una creencia viene a partir de un pensamiento. Bien, entonces esto voy a poner un punto y aparte, pero es muy profundo lo que te he dicho en esos 3 minutos. Si entiendes esto y empiezas a aplicar y dejar de arrepentirte, vas a ver cómo vas a poder eliminar tu dolor crónico, sí, tu estenosis de canal. Bien, ¿cuándo? No te tienes que preocupar por el cuándo. Bien, lo que te tienes que preocupar es qué tengo que hacer, Bea, para cambiar mi forma de pensar, qué tengo que hacer, qué es lo que no sé todavía, ¿vale? ¿Qué es lo que no sé todavía, que no estás aplicando? Y por qué, por ejemplo, Mercedes, que llevaba 40 años con dolor y 22 años tomándose morfina, se recuperó, y por qué tú sigues con ese dolor, ¿vale? Entonces no es normal que tú sigas con ese dolor, por eso yo siempre lo digo, no es normal que tú sigas con ese dolor, porque tienes un hábito de pensamiento, tienes una canción que te cuenta todos los días, ¿sí? De pensamiento constante, es tan automático que lo que hace es que aumente cada vez más esa canción, ¿vale? Está en bucle. Está como una canción cuando la pones en bucle, que si una canción que te encanta mucho, empiezas, oh, que me encanta esta canción, la voy a poner otra vez, y la voy a poner otra vez, ¿vale? Pues estás en ese bucle, pero de la parte negativa, el polo negativo de todo lo que es lo opuesto a Dios, ¿bien? Todo lo que es, todas las emociones que están arraigadas con el diablo, con el miedo, ¿bien? Con el polo negativo, con lo opuesto a la recuperación, con la enfermedad,
Bien, estás cerca, tienes un 10 de pensamientos de enfermedad y por eso sigues con dolor crónico, ¿vale? Te lo vuelvo a repetir, tienes un 10 de pensamientos que te enferman, que te aumentan tu dolor y eso hace que tu dolor siga, ¿vale? Porque además está en automático, entonces es imposible de que tú, si no cambias tu forma de pensar y no cambias tu forma de actuar, no vas a cambiar tu reset, no vas a poder salir del bucle de la canción que tienes, que te estás repitiendo todos los días. Por eso el arrepentimiento es tu guía, ¿bien? Porque hay muchas cosas de las que te arrepientes. Y no te estás escuchando, ¿vale? Entonces yo no me escuchaba. Yo en 2022, en 2023, bueno, con todo lo que estaba haciendo en mi vida que no me estaba aportando, bien, eh, yo no me estaba escuchando porque no quería escucharme, porque me daba miedo escucharme, porque me daba miedo escuchar esa canción tan bonita que cuando la escuché dije, wow, qué linda, ¿no? Qué linda canción que yo no quería ver y quería escuchar por miedo. Pero por miedo porque el diablo viene y te ciega, ¿vale? Y el diablo, me da igual que seas creyente, que creas en Dios o no creas en Dios, el diablo existe, ¿vale? Lo ves en todo. El diablo es todo lo que te hace sentir mal, ¿bien? Y todo lo que te arrepientes después de hacerlo, ¿vale? Porque ahí viene la culpa. Y la culpa, la vergüenza, el arrepentimiento, ahí eso no es de Dios, ¿vale? Porque Dios es amor, Dios es paz, Dios es tranquilidad, Dios es calma, ¿vale? Pero tiene que venir el viento, que en este caso el viento soy yo, para removerte como el día que hace un día, para mucho, hace un día de mierda, pero en realidad a mí me encanta todos los días, porque todos los días son perfectos. Cuando tú entiendes que todos los días son perfectos, porque todo lo que te está pasando hoy es perfecto, para que puedas remover ese miedo. Igual que el viento viene a remover todo lo que no sirve en la naturaleza, bien, todas las hojas que ya se caen, toda la basura que se levanta, el viento viene a remover. Y hay que remover porque cuando tenemos que quitar algo, cuando tú quieres remover algo, sí, hay que eliminar cosas, ¿vale? Para eso viene el viento, para eliminar cosas que ya no sirven. Por eso soy tan directa, por eso te digo la verdad y por eso al principio probablemente me odiaras y no te gustara mi forma de comunicar. Pero si yo no te digo la verdad, y esto lo pone en la Biblia, es decir, una persona, la verdad te hará libre. Sí, la verdad te hará libre, ¿no? Y cuando tú dices la verdad, tú te quedas con una tranquilidad y dices, ay, qué bien me siento, ¿no? Porque he dicho la verdad, o le he dicho eso que tenía tantas ganas de decirle, que no eras capaz de decirlo, ¿no? Y cuando lo dices de una forma normal, pues te sientes en calma, ¿no? Dices tú, wow, qué peso me he quitado encima porque he dicho la verdad, ¿no? Cuando dices eso que llevas tanto tiempo guardándote dentro, o eso que has hecho que está mal y que no lo dices, ¿no? Esos cuernos que le pusiste a tu pareja, esa cagada que hiciste, y sí, eso que hiciste que está mal y te lo callaste, eso está ahí, eso está en tu cuerpo, ¿vale? Tu cuerpo tiene también un almacén, eso está en el almacén de los malos recuerdos. Pero no son malos recuerdos, esos malos recuerdos hay que removerlo y hay que vaciarlo, hay que quitarlo del cuerpo, de la mente y del tejido miofascial, ¿vale? El tejido miofascial es el tejido donde la fascia es el tejido conectivo, es el tejido que conecta todo el cuerpo, tendones, nervios, músculo, ligamentos, todo envuelve a todos los órganos. Es como una red neuronal, es como una red de pesca y ahí se guardan todas las emociones, las negativas y las positivas. Bueno, las que te hacen sentir bien y las que te hacen sentir mal. ¿Y quién te guía de eso? Pues la voz de Dios es la que te guía, porque, claro, lo que no eliminas y lo dejas a ir en el basurero, ¿bien? Que tú te crees que eso no te hace sentir, no, eso no te está afectando, ¿no? Tú dijiste, bueno, yo hice esto, pero eso no me está afectando. Claro que te afecta, porque cuando tú realmente, un recuerdo de algo que hiciste mal, no sé, piensa en algo que hiciste mal, ¿no? Sí, y te voy a contar algo que hice, sí, algo que yo hice que me arrepentí, ¿no? Y te lo cuento aquí porque quiero contártelo.
una noche estaba, sí, yo ya estaba muy mal con mi pareja, ¿vale? Yo sabía que ella me estaba engañando, pero no era capaz de ella de decirme la verdad, ¿vale? Porque, claro, se sentía tan mal y tan culpable que no era capaz de decirme la verdad. Entonces yo me enteré por una amiga que sí, que ella estaba hablando con otra persona, sí, y entonces yo me enteré de esos cuernos y claro, yo esa noche, me cogí una borrachera tan grande, ¿vale? Me fui, sí, fumé porros, estaba súper borracha con mis amigas y luego me encontré a esa persona que me contó toda esa mierda. Y me contó, me dijo, tía, mira, te tengo que contar todo esto porque tú tienes que saber con quién estás, ¿no? Y me contó toda esa mierda. Entonces, cuando me contó toda esa mierda, yo dije, wow, yo sabía todo esto, pero esa persona con la que yo confiaba no era capaz de decirme la verdad, ¿vale? Porque tenía tanto miedo a que pasara, a cómo yo iba a reaccionar, a quedarse sola, a qué tal, que, que me lo ocultó mucho, ¿vale? Me ocultó muchas cosas. Entonces yo esa noche hice una cagada gigante, pero ahí fue cuando yo dejé que el diablo entrara en mí, ¿vale? Estaba borracha, me fui a su casa, eran las 3 de la mañana, me acuerdo perfectamente. Fui a su casa, le tiré una piedra, ¿vale? Le tiré una piedra por la ventana de fuera de su casa para despertarla. La desperté, bajó, ¿vale? Bajó, me abrió la puerta, desperté a sus padres. Ella estaba allí, salió y yo era un demonio, ¿vale? Yo imagínate que me había enterado de toda la mierda que me había contado la amiga y yo fui sola andando, me fui andando para su casa con un cadre impresionante. Yo era el diablo, el puro diablo había entrado en mí, la rabia, la violencia, sí, yo envenenada, ¿vale? Yo estaba envenenada ese día, esa noche. Y, y bueno, y la lié, ¿no? Le abrí la puerta y le dije de todo a sus padres, qué vergüenza, mira lo que ha hecho, tal cual, no lo voy a contar aquí, pero bueno, yo se lo dije a sus padres, se lo dije a ella. Y le di una hostia, ¿vale? Le di una aguantada en la cara, ¿vale? Le di una aguantada en la cara, le di una hostia que le dije, tía, ¿cómo que me has hecho esto? ¿Sabes? ¿Cómo que me has ocultado todo esto? Y le di una hostia, ¿vale? Delante de los padres, delante de ella, ¡pam! Y, y luego, sí, salió el demonio, cerré la puerta, me fui a mi casa andando. Y me quedé muy a gusto. Me quedé muy a gusto porque sabía que esa persona se merecía hasta esa hostia para que despertara. Pero al día siguiente era en plan como, qué vergüenza, ¿no? La que lié, qué vergüenza. Y sí, la lié bastante. La lié bastante y luego me arrepentí. Me arrepentí porque ¿quién era yo para darle esa hostia? Yo no era yo. El alcohol no sacaba la mejor versión de mí. Pero esa noche, cuando yo me enteré de toda esa mierda, removió todo lo peor de mí, salió todo lo que tenía que salir y eso estuvo perfecto para darme cuenta de que yo no me estaba respetando, yo no estaba siendo fiel conmigo, sí, yo no me estaba queriendo, yo no me estaba valorando, porque yo sabía que esa persona no me estaba siendo fiel, no me estaba siendo fiel y yo seguía con esa persona porque no era capaz de dejarla, ¿vale? Yo no era capaz de dejarla. Había confiado tanto que me llevé una hostia tan grande que era en plan como en serio. Entonces, claro, eso significa que los seres humanos fallan, ¿vale? El ser humano falla, pero al final cuando tú te arrepientes de las cosas, siempre, quizá habrá personas que no te vayan ni a perdonar, ¿sabes? Pero al final es ese rencor, en el que realmente, ¿el rencor qué es? Antes de entrar en el rencor, quiero que sepas que las personas, la carne falla, el ser humano falla, ¿vale?
cuando tú más te acercas a Dios, cada vez vas a fallar menos porque has quitado tantas capas del diablo, ¿vale? Te ha transformado Dios tanto en tu corazón que has sido capaz de perdonar a tu peor enemigo, ¿vale? Porque yo nunca te he contado esto, pero yo fui capaz de perdonar. A mí me violaron 5 veces, bueno, me violaron, no, perdón. Me intentaron violar 5 veces, ¿bien? En toda mi vida, en mis 40 años, me intentaron violar 5 veces. Tuve 5 veces, bueno, 5 experiencias muy heavy. Y no pudieron conmigo, no pudieron violarme porque Dios estaba conmigo, ¿vale? Y siempre me escapé, siempre Dios me ayudó. Y esto yo lo veo ahora, ¿no? Pero yo en su momento pensaba que era yo, ¿no? Que fui yo que era yo sola, sin yo, con mi ego. Yo fui capaz de salir de ahí, ¿no? Pero luego me di cuenta de que fue Dios, ¿vale? Y fue los ángeles de Dios, fue Dios el que siempre me estaba conmigo, ¿vale? Y fue Dios quien me salvó siempre. Y yo fui capaz de perdonar a esas 5 personas que intentaron violarme. Yo fui capaz de perdonar a esas personas, ¿bien? Pero esto te lo cuento yo ahora sí de una forma natural porque yo he sido capaz de perdonar y de sanar todo el pasado negativo y todas las heridas que había en mi corazón y he sido capaz de eliminar toda la mierda, ¿vale? Toda la basura, todo lo que me apartaba de Dios. Y he sido capaz de perdonarme a mí y de perdonar al otro, porque entendí que realmente las personas no son malas, ¿vale? Lo que pasa es que dejamos entrar al diablo, dejamos de entrar al diablo. Y cuando tú actúas desde el ego, desde el diablo, desde todo lo que te aparta de Dios, que no es nada más que, sí, el mundo, ¿vale? El mundo, el ego. Ahí no vas a poder realmente ser feliz nunca, porque tú vas a confiar en un humano y el humano te va a fallar, ¿vale? Porque un humano que no falla es el humano que realmente ha tenido una conversión fuerte con Dios, ¿bien? Y esto no significa que vayas a misa, vayas a la iglesia, bueno, seas creyente, creas en Dios, ¿vale? Dios te va a ir transformando, ¿bien? Yo he tenido muchas experiencias en la iglesia y luego sin estar en la iglesia. Ahora dejé de ir a misa, ¿vale? Dejé de ir a misa y bueno, ya te contaré todas esas experiencias, pero ahora sí que estoy más desde la palabra, desde leer la Biblia y ahí realmente me está transformando mucho. Y sobre todo entender la Biblia con otra perspectiva, como mi mentor Yados me enseña también, ¿no? Desde una visión del mundo de Dios completamente diferente a la religión, ¿no? Porque ser espiritual no es ser religiosa, ir a misa y ser cristiana, ¿vale? No, es muy diferente la perspectiva. Entonces, digamos que yo, estas en las dos, y las dos me han ayudado, pero ahora mismo, en esta etapa de mi vida, Dios no me está llevando por ir a misa, ¿vale? Me está llevando a operar, bueno, a hacer las cosas diferentes, ¿no? Hacer las cosas diferentes porque, ya te contaré, pero básicamente al final yo me aparté de un entorno donde las personas eran falsas, un entorno donde las personas seguían pecando, donde al final todo era muy superficial, ¿vale? Vengo a misa, pero luego no estoy siendo un ejemplo como Jesús, ¿no? Entonces, claro, al final, yo no soy nadie para juzgar a nadie, pero poco a poco me fui apartando de ese entorno y me fui acercando a un entorno donde realmente sí eran personas que estaban alineadas con Dios, sí eran personas que estaban operando y actuando en la vida como Jesús y que ya Jesús le había perdonado, habían perdonado, están actuando, accionando y ayudando al mundo, ¿sí? Sirviendo a los demás de manera desapercibida, de manera desinteresada, ayudando a los demás desde el corazón, evidentemente también ofreciendo tus servicios online como en mis salas 1 a 1 conmigo, pero desde otro lugar, sin perseguir el dinero, ¿no? Porque al final cuando tú persigues el dinero estás persiguiendo al mundo, estás persiguiendo al diablo y te das cuenta, igual que Yado se dio cuenta de todo y toda mi gente, todos mis amigos que están en la sala del Club de Jefazos y que estamos en la sala de Yados University, te das cuenta de que cuando tú persigues el dinero y adoras, haces un dios del dinero, el dinero nunca te va a dar la felicidad, ¿no? Pero
te va a dar la felicidad cuando te desapegues del dinero y no persigas el dinero, persigas a Dios, ¿bien? Porque Dios realmente es quien te lo va a dar todo, porque todo es de Dios, todo lo material es de Dios, todo el mundo está creado también por Dios, pero el rey, bueno, el rey del mundo, del ego, es el diablo, ¿vale? Porque todo lo externo, todo lo que no te aparta de Dios, ahí no está la felicidad y siempre va a haber arrepentimiento, ¿vale? Es porque todo es temporal, porque todo eso es temporal. Ahí no está Dios, porque Dios es eterno, tu alma es eterna y tú nunca te vas a sentir identificado con el mundo. Nunca te vas a sentir identificado con el mundo. Te vas a sentir identificado con la creación de Dios del mundo que es eterna, pero no con las cosas que son temporales, que sabe que se van a acabar. Entonces, cuando tú vives desapegada de todo eso, cuando tú te arrepientes, te apartas de todo lo que te destruye y no te acerca a tu alma, ahí es cuando empieza esa transformación en ti y ahí te vas a dar cuenta como todo ese dolor y ese vacío que sientes dentro de ti, se aparta, ¿vale? Y entonces encuentras esa tranquilidad, esa paz y ya no te duelen las cosas, ¿vale? Ya ese dolor, igual que Mercedes se recuperó esos 40 años de dolor y más de 22 años tomándose morfina, ella soltó todo eso porque perdonó a las personas que tenía que perdonar, soltó la mochila que tenía que soltar, porque ella pensaba que tenía que llevar toda la carga de su familia, toda la carga de sus hijas, de su pasado. Cuando yo le entregué a mi vida a Dios, le entregué mi vida, ¿bien? Le entregué mi vida, le entregué mi negocio, le entregué mis hábitos, me entregué. Y esta entrega ha sido hace muy poquito, ¿vale? Porque yo antes pensaba que no, que soy yo con mi propia fuerza, yo soy la que me levanto todos los días a las 5 de la mañana, yo soy la que puedo con todo, yo soy la más fuerte, yo soy la mejor. No, me di cuenta de que no, Dios me estaba usando a mí, que yo tenía que quitarme, apartar apartar, digamos, incluso la forma de pensar, dejar a Dios que hable a través de mí, dejar a Dios que actúe a través de mí, quitar a mi ego y darme cuenta y reconocer que todo lo que hay en el mundo, que todo lo que tengo es de Dios, porque Dios te lo da todo, realmente Dios es todo y Dios está en todo. Y cuando tú empiezas a ver a Dios en todo y empiezas a ser agradecida y Dios empieza a darte esa paz, esa tranquilidad, tu corazón se expande y eres feliz sin tener nada, porque yo ahora mismo no necesito nada para ser feliz, simplemente es tener a Dios en mi vida y eso me lo da Dios con esa calma, esa tranquilidad en la turbulencia, ¿vale? Porque Dios no está siempre, es decir, tú no te acercas a Dios y yo me acercaba ante a Dios cuando tenía problemas, ¿sabes? Pero cuando tú te acercas a Dios solo cuando tienes problemas, estás siendo un egoísta, porque solo te acercas a un padre, por ejemplo, a pedirle dinero, te da el dinero y ya está, ¿no? Ya como ya le has sacado los ojos y ya no te quiero, ya no me sirves, ¿no? Venga, ya me has dado lo que yo quería y chao, adiós. No, esa es una religión, es una forma muy, ¿cómo decirlo? Muy infantil, ¿vale? Porque al final cuando tú encuentras esa conexión con Dios, y es una relación con Dios que tú creas y la creas con todo, le das gracias por este día, le das gracias a pesar de que aparezcan situaciones y circunstancias a resolver, pero coge toda esa carga y esa mochila y se la entregas a Dios. Entonces todo ese arrepentimiento, todo lo que te está preocupando, todo ese miedo, esa preocupación, ese dolor, cuando aprendes a soltarlo y dejar que Dios actúe en tu vida y empiezas a coger tu cruz. La cruz es, bueno, es la etapa que vas a vivir en esta vida, yo lo veo así, ¿no? Siempre desapegada de todo, desapegada. Cuando estás cerca de Dios, el dolor no existe. Es un sufrimiento que tú sientes una paz y un gozo que no es sufrimiento. Es decir, yo busco el dolor y el sufrimiento para ir al siguiente nivel en mi vida y lo busco en el dolor, en el entrenamiento, para ir al siguiente nivel, a subir mi energía, mi frecuencia vibratoria para conectar más con Dios, ¿vale? Eso es una forma de conectar con Dios y otra forma es hacerlo a través de la calma y de la escucha activa y de soltar todo lo que no eres. Bien, porque cuando tú te das cuenta de que tú no eres tu cuerpo, tú no eres tu físico, tú no eres tus pensamientos, tú no eres tus emociones, tú no eres
eso que te hicieron, ¿vale? Eso pasado, tú no eres tus heridas, porque el cuerpo es temporal, ¿vale? El cuerpo se muere y nos convertimos en polvo, en ceniza. Y cuando morimos, cuando llegue nuestra hora, ahí es cuando Dios te va a ajustar cuenta te va a decir, bueno, ¿y qué hiciste por los demás en este mundo, no? Sí, Dios te va a juzgar por lo que te arrepentiste, por lo que perdonaste y por lo que pudiste ayudar a otras personas, por lo que hiciste. Dios nos te va por lo que hiciste, por el bien, ¿vale? Pero si no hay un arrepentimiento y no hay un reconocimiento, tú no reconoces a Dios en el bien y tú no reconoces a Dios en todo, que es un proceso, ¿vale? Ahí es donde Dios te va a decir, bueno, ¿qué hiciste? ¿No? Te he creado, te traje a este mundo para que hicieras el bien, para que ayudaras a otras personas a sacarlas de las garras del diablo, a salvar esas almas que están perdidas, esas ovejas perdidas, esas personas que vivís con dolor, que estáis atrapadas en la medicación, que lleváis años con dolor. Esas son mis ovejas, las ovejas perdidas. Las ovejas perdidas, ese es mi propósito, ayudaros a todos vosotros a eliminar ese dolor lumbar, esa hernia discal, esa estenosis, ese dolor, ¿vale? Ese dolor, ese sufrimiento, porque yo sufrí tanto en mi pasado por ocultar tantas cosas, sí, por callarme, sí, porque cuando era muy pequeña, esa primera persona que intentó violarme, me dijo que me callara, que no se lo contara a nadie, ¿sabes? Y yo llevé tanta culpa y tanta vergüenza y yo no era feliz porque me dijeron que me lo callara, ¿sabes? Y por eso yo empecé a decir la verdad, porque cuando yo dije la verdad, se lo dije, ¿vale? Se lo dije a una persona. Yo me liberé de todo eso y ahí fue cuando yo dije, ¿sabes por qué? Claro, yo era una niña y claro, cuando tú eres una niña inocente y te callas porque sí, sigues lo que te dice el adulto, esa inocencia, cuando yo me liberé de decir, mira, pasó esto, y wow, ahí fue cuando yo me liberé y luego fui capaz de perdonar a esa persona, porque no fue esa persona, fue los pensamientos, fue el diablo que se metió a través de esa persona, porque realmente todos nacemos puros, ¿bien? Todos los seres humanos lo crea Dios puro y realmente la verdad es Dios y la verdad es eterna. Y cuando tú perdonas a esa persona desde el corazón, ahí es cuando tú misma te liberas, ¿vale? Porque si tú vives con ese rencor, esa culpa, esa vergüenza, eres tú la que te estás envenenando, porque no eres capaz de tú misma la que te estás frenando a vivir de forma libre, desde el amor. Porque si tú odias, no puedes ser amor. Y ese odio tienes que liberarlo, tienes que arrepentirte y acercarte a Dios, ¿vale? Decirle, Señor, me arrepiento de esto, perdóname por esto que hice, perdóname por esto que hice, perdóname por la otra cosa que hice. Y ahí empiezas a sanar el pasado, a perdonar, a darle amor a todo ese pasado y cuando amas a tu enemigo, dejas de tener enemigo. Y ese es el mejor camino para realmente poder liberarte de ese dolor y todo eso que arrastras en tu pasado que no te está dejando vivir hacia la luz y alinearte con Dios. Así que cuando te arrepientas, Dios vendrá y actuará en tu vida. Pero déjalo que te libere y que te sane cuando Él quiera. Pero tiene que haber un arrepentimiento y Él vendrá de la mejor forma, cuando menos te lo esperes. No estés pendiente a cómo y cuándo te va a sanar. No, simplemente ponlo todo en sus manos y deja que Dios actúe en tu vida. Sí, desde tu habitación, desde ese rinconcito donde tú te sientas en calma, ¿vale? Así que bueno, si quieres que te siga acompañando a liberarte, si podemos hacer una mentoría uno a uno, te puedo acompañar con mi sala, podemos trabajar uno a uno en mi sala de Physio Coaching online, me puedes escribir directamente, contarme tu caso por privado, que tienes mi WhatsApp aquí, ¿vale? Y podemos trabajar un tiempo, porque todo esto es un proceso, ¿vale? No es de la noche a la mañana, no, todo es un proceso. Pero igual que yo necesité ayuda de una persona que ya estuviera en el siguiente nivel, por eso necesitas ese acompañamiento para poder liberarte de verdad. Y es un proceso que no tienes que tener prisa, ¿vale? Porque la prisa no es de Dios, la prisa y lo rápido es del diablo.
Bien, porque cuando tú entiendes que el tiempo no existe, que eres eterna, no importa el tiempo, no importa el cuándo, ¿vale? Ni el cómo, Dios sabe. Así que escríbeme si quieres que te siga acompañando y que te siga ayudando. Y si te ha gustado, dame un like, coméntame por aquí, compárteme sí, qué te ha parecido o si quieres compartir algo. Me encantaría escucharte, sí. Y bueno, y si te cuento todo esto que te cuento, porque yo ya he podido sanar el pasado, ¿vale? Así que te lo cuento para que tú también puedas liberarte. Que tengas un lindo día. Chao.